Tiempo para analizar la actualidad en buenas horas. Saludamos a Manuel Cabrera. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien, buenos días. Bien, bien. Encantado de saludarte, Manolo. Y también de saludar a Carlos Quitián. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenos días también. Encantado de Un saludarte, de verte. saludo ¿No? fuerte. Un abrazo a Manolo, que hace tiempo no lo veo. Sí, sí, así un par de semanitas que no coincidían por aquí, con lo cual siempre es una alegría volver a tenerles juntos en estos ratitos de directo y charlar de la actualidad. Bueno, y teniendo en cuenta que Carlos tiene el pañuelo palestino, ¿no? Al igual que la pasada semana, ¿no? Que le, digamos que esta jornada hay que decir que hace un poquito menos de calor, con lo cual Carlos también, bueno, la cosa no va a ser tan, entre comillas, dolorosa, ¿no? Por lo menos ya no hace tanto calor como la semana pasada. Solo muy brevemente, porque realmente yo decía al comienzo del programa de lo que había ocurrido ayer entre Donald Trump y Netanyahu, de cara a los medios de comunicación se da una imagen, pero todo lo que realmente importa es lo que se dice detrás, que nunca sabremos ni conoceremos. Manolo, de lo que se dijo ayer, ¿te crees algo entre uno y otro? Bueno, yo más que creer, quiero hacer la lectura positiva, ¿no? Mm. La lectura positiva es que por lo menos tenemos algo ahí encima de la mesa, donde se habla al final de tener esa supuesta invasión, ¿no? Entonces, pues por lo menos hay algo ahí encima de la mesa. Ahora habrá que ver lo que dice la otra parte, pues estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, esto me parece una chorrada, esto es innegociable, pero algo es algo, ¿no? Yo creo que negociar, conciliar, ahora que está tan de moda para los juristas, no debe ser algo malo, con independencia de que nos guste más o menos la persona que intermedia o el interlocutor, ¿no? Al final las propuestas están ahí encima de la mesa y ahora pues una negociación suele ser dura, ¿no? Y aquí parece que las dos partes son bastante duros. Así que yo quiero hacer una lectura positiva de lo que ayer se nos ha planteado y creo que es mejor la situación hoy que hace una semana, por ejemplo, en mi opinión. Carlos, ¿tú qué opinas? Bueno, yo la verdad es que con esto sí que estoy bastante poco esperanzado. Yo creo que esto de ayer responde a la última asamblea de las Naciones Unidas, en la que, por ejemplo, se ven las fotos como Netanyahu se pone a hablar y se marcha todo el mundo. Es una persona que ha quedado aislada. Hay 157, 158 países ya que reconocen la necesidad de un Estado palestino. Ya Trump ve que ese spa que pretendía hacer en Gaza, pues se le queda poco feo ya, ¿no? A los ojos de una buena parte del mundo. Y entonces, claro, pues se reúnen precisamente ellos dos a decidir qué es lo que va a pasar. Claro. La verdad que de esto sí que soy realmente muy escéptico, ¿eh? Bueno, sea como fuera, al final, pues, como dice Manolo, ¿no? Una parte, ojalá, ¿no? Que todo lo que se habló, pues, se cumple, como dice Carlos también, pues Ojalá. la otra parte, viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Del resto del mundo, pues Donald Trump también le haya dado un replanteamiento, le haya dicho, oye, esto hay que acabarlo ya y se acabe esta historia que está siendo tremendamente dura porque seguro no conocemos ni el 5% de lo que allí pasa. Bueno, dicho esto, hablamos de algunos de los temas propuestos para el día de hoy y uno de ellos pasa precisamente por 2027, elecciones, previsión de algunos de adelantarlas por parte sobre todo, ¿no? De comunidades del Partido Popular. ¿Qué te parece, Manolo, que haya el año que viene a lo mejor elecciones en Andalucía o Madrid, ¿no? Que digamos que pueden ser dos bastiones fuertes del Partido Popular para intentar a lo mejor, pues, no sé, atenuar un poco la presencia del PSOE o hacer daño de alguna manera? Bueno, yo creo que ya esto ha cambiado, ¿no? Que puede ser, aunque los afiliados del PSOE y del PP no lo entiendan, pero yo sí lo entiendo, porque como no soy afiliado ni del PP ni del PSOE, yo creo que la gente es capaz de votar al PP en Madrid y a las generales al PSOE. Eso se lo preguntas a cualquier afiliado o dirigente del PSOE y del PP y te dice que, vamos, le pasa como a Carlos, es pesimista o en cuanto a eso, pero yo sí lo creo. Yo creo que la gente ya vota
en función de muchas veces de sus propios intereses o de sus circunstancias, ¿no? Y quizás a lo mejor en Las Palmas de Gran Canaria alguien puede entender que por las razones que sean los dirigentes de un partido no están haciendo una gestión como le gustaría porque lo ve como ciudadano de la ciudad, y otra cosa es que a nivel general pues pueda tener otro concepto de cómo tiene que ser dirigido el país. No, en mi opinión no tiene nada que ver la gestión de una comunidad autónoma con la gestión de un país, ¿no? Por ejemplo, las comunidades autónomas no van a la guerra, ¿no? Esa decisión la debe tomar el gobierno de la nación por ser didáctico en cuanto a eso, ¿no? Entonces, yo creo que todo influye, pero somos un país donde, en mi opinión, nos dejamos llevar más por los sentimientos, en el sentido de que si todo el trabajo que ha hecho Pedro Sánchez, si a lo mejor le sacan un vídeo un día dándole un empujón o una patada a un gato, pues a lo mejor la repercusión para todos estos analistas y politólogos que veo normalmente en las tertulias se vienen abajo después de 4 años en los medios de comunicación, ¿no? Que por cierto que los veo siempre a los mismos en diferentes sitios, se tienen que hacer unos sueldazos de narices. Carlos y yo siempre estamos aquí, tenemos el sueldo congelado de hace más de 10 años. Y tan congelado que... Lo dejo ahí antes de que llegue la comida de Navidad para que lo tenga en cuenta quien corresponde. Entonces yo creo que todo influye, pero tampoco creo que sea una cosa que vaya a ser determinante, ¿no? A la hora de unas posibles elecciones generales. Efectivamente. Bueno, Carlos, aparte de lo del sueldo, que en esa parte no quiero hablar de ella, lo que ha dicho Manolo, pues tiene mucho sentido. Y también un detalle importante, ¿no? Lo que decías de un día le sacan a Pedro Sánchez, ¿no? A lo mejor, pues un vídeo que haga algo mal. Y yo veía un vídeo, lo veía en redes sociales, no sé de cuándo es, que Pedro Sánchez le daba la mano, pues creo que era un chico negro, ¿no? A la entrada de un comité, y luego cuando entraba al comité se hacía así, se limpiaba. Que vete tú a saber si tenía la mano mojada, o sea, no porque fuera negro ni nada parecido, pero la interpretación de algunos precisamente es la peor, ¿no? Pero bueno, si alguien te da la mano y está pegajosa, lo normal es que luego hagas así como diciendo, oye, pues no tenía algo en la mano. Entonces, claro, ya enseguida ya se buscan interpretaciones de todo tipo y Carlos, ante esto, como bien dices, pues bueno, sacas un vídeo de lo que sea y puede hacer daño. Yo, a diferencia de Manolo, como no sigo las tertulias esas, con la que participo yo, creo que estoy más que sobrado porque es una tertulia inteligente y seria, y entonces no sé esto, pero sí de vez en cuando entro en redes sociales y veo lo que ahí se dice, ¿no? Entonces, efectivamente, tiene toda la razón Manolo, no necesariamente quien gane unas elecciones autonómicas o municipales, luego esto se refleja matemáticamente en las elecciones generales, y encima las elecciones generales pues tienen unos componentes de varios partidos que, como se está viendo, tienes que sentarte a negociar con ellos o no gobiernas. Bueno, pues efectivamente puede ser que haya partidos que vean necesario adelantar las elecciones. Ahora viene, por lo visto, una época no demasiado buena en los juzgados para el Partido Popular. Me parece que tienen este año pues como 60 y pico, ya han empezado, Murcia y en Madrid, pues hay implicados destacados dirigentes o exdirigentes del Partido Popular, y a lo mejor, bueno, pues es bueno que adelanten las elecciones para evitar que se les acumule todo esto que hay. Esto de verdad, hoy día, estar haciendo predicciones en nuestro país, no lo veo yo muy bueno, porque gente como yo, que lo único que hace es intentar estar relativamente informado, no tiene mucho futuro, ¿eh? Bueno, y a todo esto le sumamos, Manolo, si te parece, esa intención, ¿no? De Primero Canarias, el nuevo partido de Teodoro Sosa, Óscar Hernández, etcétera, de reglutinar, ¿no? A los partidos nacionalistas o progresistas, o el intento, ¿no? De sumar sobre todo a aquellos que pues defienden, vamos a decirlo así, los intereses de Canarias, pero que ya Nueva Canarias ha dicho, venga, hombre, o sea, te separas y ahora quieres unirte, esto no hay quien lo entienda, ¿no? Eso es política de la que no me gusta a mí mucho. Porque yo creo que siempre me ha gustado la política que va enfocada a la mejora de los ciudadanos, y de todos los ciudadanos, no solo los que te votan, sino también los que no te votan, ¿no? Entonces, a mí el hecho de que alguien discrepe
con lo que siempre ha existido, y quiera ir por un camino diferente, o por lo menos más innovador o más moderno, no me parece mal. Y tampoco entiendo que le pueda parecer mal a nadie, porque claro, ahí están las elecciones y el ciudadano podrá decidir. Entonces, el hecho ya de que a alguien le parezca mal esto, ya me da un poco de tufillo, que no me gusta. Porque si tú consideras que tus argumentos y tu trabajo y tu gestión es buena, que alguien se vaya es normal. Yo he tenido más de 30 y pico chicos saliendo de la universidad haciendo prácticas en mi despacho, y he llegado a tener más de 7 abogados en mi despacho. Cuando ellos progresivamente se han ido yendo, al principio me lo tomaba como parece ser que se están tomando algunos dirigentes de esos partidos que critican a que alguien pueda hacer su camino. Con el tiempo te vas dando cuenta de que la gente tiene que irse, y muchas veces los que se van suelen ser los que son más intrépidos, más osados, con más capacidad de innovar y de hacer cambios, ¿no? Y muchas veces esos cambios, pues cuando me los plantean en mi despacho, yo no los veo factibles, muchas veces porque yo quiero tener una perspectiva más conservadora, o muchas veces porque yo lo he hecho y no me ha ido bien, pero eso no significa que a lo mejor ellos lo intenten y les vaya a ir bastante bien. Entonces, yo no veo malo esa circunstancia, y después de que se haya separado, lo que pretende es, en esto yo no estaba de acuerdo contigo, pero a lo mejor hay 4 cosas en las que yo estoy de acuerdo contigo y mantenemos, y a mí no me parece mal. Que lo que me da la sensación es de que, por ejemplo, a nivel personal, Teodoro no tiene rencor, y quizás otros tengan ese rencor, porque si al final lo que van a defender es el nacionalismo en Canarias, me imagino que todos estarán de acuerdo en eso, porque aquí parece ser que como si tú estás en contra mía o en frente mía, es imposible que podamos tener algo que nos aglutine. Entonces yo creo que hay que ser más abiertos de miras y pensar siempre que el ciudadano no es idiota, es inteligente, porque muchas veces los políticos piensan que nos tienen que decir, como este señor se fue, es que no hay ni que hablar con él. Digo, bueno, pues no sé, a lo mejor hay que hablar con él, a ver cuál es su postura, sus circunstancias, cuáles son sus soluciones. Yo creo que es positivo que la gente haga eso, no negativo, y lo están vendiendo como algo negativo, ¿no? Carlos, ¿tú qué opinas? Hombre, yo estoy de acuerdo con el planteamiento que dice Manolo. No, yo creo que hay que hablar, hay que dialogar. Ahora, en este caso, a mí me parece sorprendente que te vas porque estás en desacuerdo con una manera de hacer las cosas, con lo tal, y luego, cuando a lo mejor has hecho cálculos y ves que por tu cuenta pues la cosa No llega. no va tan bien, pues entonces dices, oh, pues ahora vamos a ir unidos porque hay que salvar el nacionalismo canario, que no sé lo que es. El nacionalismo canario no sé lo que es. Porque no sé si el nacionalismo canario de Coalición Canaria, que no es este el caso, pero vamos, puede estar, es igual si lo aplicamos en Tenerife o en la provincia de allá que la de acá, o en La Gomera. El nacionalismo canario no lo sé. De verdad que, sinceramente, siempre he tenido mi duda de la existencia de un nacionalismo canario, no de un nacionalismo en Canarias. Entonces, claro, el que ahora, vamos, la postura de Nueva Canarias es también entendible. Oye, que te fuiste antes de ayer, no te fuiste hace tal porque no estabas de acuerdo con la política que se hacía. Y parece que tampoco lo discutían mucho internamente. Y ahora sí estás de acuerdo ¿por qué? Porque Galdar guía a Wime y ahí te queda, y en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Que quien suma más en unas elecciones autonómicas, pues ahí estoy cojo. Quiero decir que todo esto son cálculos que hacen, y yo creo que muy respetables. Creo absolutamente en la necesidad del diálogo, absolutamente, ¿eh? Creo que en este país se ha enseñado que no hay que dialogar, sino que hay que golpear al contrario, y así creo que nos está yendo, y no solo en este país, que va, realmente es la dialéctica que está viendo en el mundo es, como yo no estoy de acuerdo contigo, tú eres mi enemigo y voy a por ti. Y esto se está viendo, bueno, lo hablábamos antes con el problema de Palestina, pero fíjense ustedes,
lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? El ejército ocupando ciudades sin ton ni son. En fin, esto yo pienso que se arregla con el diálogo, se arregla con la transacción, que no todo el mundo piensa igual ni debe pensar igual. Ahora, no porque pienses distinto, tú eres una persona que hay que eliminar, que exterminar, ¿no? Bueno, pues esto, yo creo que la reacción de Nueva Canaria es comprensible y también creo, fíjense, que van a llegar a un acuerdo para presentar el nacionalismo canario unido ¿Tú crees? en las elecciones. Yo creo que sí. Depende también si no se adelantan, ¿eh? Bueno, también, Si sí, se sí, exacto, adelantan, sí. pues igual no hay tiempo. Pero si Bueno, Yo creo esperamos que, a por que ejemplo, toques. yo creo que si no se aglutinan de alguna manera, sería para mí, y ahí queda, sería una decisión poco inteligente y generaría y ratificaría lo que yo acabo de decir, que los egos y la soberbia personal está por encima de lo que pensamos los ciudadanos. Porque, por ejemplo, para mí, sería algo muy positivo que se unieran, pero que se unieran para ir posiblemente a las elecciones y que ya determinaran cómo, antes de la votación, cómo va a quedar el organigrama para según qué circunstancias y según qué votos se consigan. El día que hagan eso, yo diré que esta gente ha superado esos egos y esa soberbia que, en mi opinión, impera en la política canaria. Y comparto perfectamente el tema que dice Carlos, porque él es conocedor de, de que esto del nacionalismo canario hay que decirlo y demostrarlo. Hay sí, que preocuparse y ocuparse. Y parece ser que da igual que sea el nacionalismo canario, no lo puede tener alguien del PSOE. Y entonces, ¿por qué pasa lo que pasa en La Gomera? Alguien que sea del Partido Popular no puede ser nacionalista. O puede tener algunas... Yo creo que sí, no se ponen de acuerdo entre los propios partidos que defienden el nacionalismo canario, mucho dice de la idiosincrasia y el pensamiento de los políticos canarios. No me voy a meter ahora con la ciudadanía, sí, pero sí, sí, para sí, mí sería algo positivo que por lo menos, es que si no, no llegan. pero Es como fíjate, dice Carlos, fíjate es Manolo, sí, sumar y sí. restar. Las anteriores elecciones fueron por libre. Nueva Canarias y Coalición Canaria. Coalición Canaria se quedó con uno por Tenerife, se quedó al borde de conseguir el de Gran Canaria, pero si llega a sumar con el de Nueva Canarias, habían quizá conseguido los tres. O sea, habían tenido tres Sin diputados, duda, que imagínate pero es el que peso sin que habría duda. tenido Canarias Pero es que ¿sabes? En el sin duda, y Parlamento. eso es el ego, Mm. lo vuelvo a decir, es la cuarta vez o la tercera, el ego y la soberbia de algunos políticos canarios que otros, debajo de ellos, que saben de esas circunstancias, no se atreven a decírselo. Y así nos va, pero esto pasa todos los días en todas las facetas de la vida. Sí, sí, Pero sí, sí. ya que estamos planteando este tema, yo creo que si van juntos, podrían conseguir un número significativo en el Congreso y en el Senado que permitiría una mejora para los ciudadanos que vivimos en Canarias, para todos en general, los que votan y los que no votan. Entonces, eso yo creo que deberían de hacérselo mirar y para mí sería un salto de calidad y un salto de madurez. Pero bueno, Efectivamente. Sí, bueno, llevamos ya. años hablando de este tema, ¿no? Sí, exacto, eso iba a decir precisamente, que bueno, que son cosas que parece que se enquistan con el tiempo. Carlos, el siguiente tema lo abres tú. Yo no sé qué te parece ahora que de repente les haya dado por decir, oye, que va a hacer falta un seguro para las patinetas, teniendo en cuenta que las patinetas llegaron a ser no sé ni cuánto y parece que empezamos la casa por la ventana, ¿no? Sí, bueno, yo lo que no sé es si el seguro me parece muy bien, ¿eh? Sobre todo porque he visto que es un seguro a tercero y no tanto si te das tú un Ya. macanazo en la patineta, bueno, pues tal, pero si eso es a tercero, pues bien. Ahora, y si además de eso, nosotros, es que no me sale la palabra, bueno, le quitásemos la patineta a aquel que va por la acera en patineta y a una velocidad que tal, ¿no?
Si empezásemos por ahí, igual no hacía falta ni seguro, porque la gente sería mucho más prudente. Porque Claro. en el carril bici no creo que las patinetas sufran un exceso de accidentes ni atropellen a terceros. Es por donde tiene que circular el peatón, resulta que circulan elementos que no pueden circular. Entonces, a lo mejor simplemente, pues sería cuestión de eso. Y qué mejor manera que confiscar, era la palabra que no me salía, confiscar el elemento pernicioso. Y tú, esto no lo vas a recuperar. Niño, esto no lo vas a recuperar. Así que tiene que ser un poco así duro, ¿no? Sí, sí, El sí. policía que le quite eso. Tiene que ser así. Y cuando el niño llega a su casa y le han quitado la tercera patineta, el padre ya no le compra más patinetas. Porque además son bastante baratas, entre comillas lo de barato, pero sí son. Y están vendiendo las de segunda mano a poco. Quiero decir que también hay que poner un poquito de orden por parte de las autoridades. Y luego, bueno, pues siempre yo que soy recurrente en esto, la educación no es malo, que se insista también ahora en esto. Yo, por ejemplo, fíjense, cosa tan tonta como ver a señores mayores y menos mayores cruzando la calle hablando por teléfono y sin atender a lo que te viene por la derecha y por la izquierda. Entonces, particularmente yo que soy en esto un poco pesado, pues le llamo, oiga, por favor, ¿quiere usted Claro. que la calle es estrechita? Si puede usted dejar 2 segundos de hablar por teléfono o de hacer mensajitos o de mirar el Sí. Instagram. Sí, 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 sí. Entonces, quiero Ayer... decir que combinemos la educación con la sanción y yo creo que mejoraría mucho. Y lo del seguro, pues estupendo, que no haya terceros perjudicados, pero creo que no debe haber tantos. Ayer precisamente, Carlos, se daba el caso de que iba con el coche y una señora iba con un carro hablando por el teléfono móvil, la hija al lado mirando redes sociales por la carretera en diagonal, porque en vez de ir, pues dices tú, oye, pues mira, perpendicular, ¿no? Y cruzas, vas en diagonal y claro, uno por no tocar la pita, para no darle un sobresalto, porque encima la pita de mi coche es bastante fuerte y demás, te quedas como pensando, bueno, aceleraba un poco y no se daban cuenta. O sea, si viene un coche acelerando fuerte, se la lleva por delante alguien despistado y no se dan cuenta. Y como van de espaldas con el ¿No? móvil, ambas, pues... Te da a ti por detrás que estás parado y tú arrollas eso todo. Que Exactamente. es así. Por eso digo que aquí hay un problema de educación vial Sí. y de educación para la ciudadanía peligroso y creo que hay que hacerlo en todas las edades. Manolo, cuéntanos, en 2 minutitos que se nos va acabando el tiempo. Bueno, yo estoy de acuerdo con que debe haber un seguro a terceros. Eso nos da una garantía a todos de si pasa cualquier circunstancia, alguien se puede hacer cargo de cualquier percance. Si alguien no es capaz de poder pagar ese seguro y hacerse cargo de ello, pues simplemente no debe circular. Eso es así. Siempre que hablamos de muchos temas, yo siempre hablo de la palabra educación. Con los años cada vez me parece de las cosas más importantes y lo que más herramientas me ha dado a lo largo de la vida para poder llegar a donde he llegado y seguir caminando y siempre tener la curiosidad de querer seguir aprendiendo. Luego hay que educar y debe haber una regulación. Esa regulación debe tener sus multas y sanciones. Y las multas y sanciones no únicamente deben ser económicas, porque si no limitaríamos el acceso a muchas personas y a otros les daría exactamente igual. Entonces yo creo que una de las maneras de sancionar y una manera de regular no solo sería multar, sino obligar a hacer cursos de educación y a superar exámenes para poder volver a acceder a llevar estas patinetas. La confiscación, que dice Carlos, es una palabra que no me gusta nada y que pondría en el último extremo, pero ya basta con hacer que alguien tenga que pasar una serie de cursos y una serie de exámenes y una serie de circunstancias para que alguien entre en vereda. Ya cuando algo pudiera ser muy radical, pues ya se podría entrar en la confiscación. También quiero decir que el hecho de que alguien mate a otra persona con un patinete, aunque sea imprudentemente, también puede llevar
a sanciones del tipo penal, con lo cual no piense nadie que porque cause lesiones a otro en un patinete está libre de cualquier tipo de circunstancia, con lo cual entiendo yo que, como hablaste primigeniamente del tema del seguro, es absolutamente de acuerdo con Carlos, creo hasta contigo, como no puede ser de otra manera. Dudo Sí. mucho que alguien pueda decir que esté en contra de que haya un seguro obligatorio que cubra la responsabilidad a terceros. Vamos, Sí, sí, está claro. habría que hacérselo mirar. Entonces, eso es lo que yo pienso con relación a los patinetes y tendremos que irnos adaptando a las nuevas circunstancias, pero parece ser que aquí tienen que pasar cosas para después ir regulando en función de las cosas que vayan pasando. Espero que no nos toque a ninguno de nosotros que seamos el ejemplo práctico o para cualquier tipo de cambio normativo. Sí, bueno, como decíamos antes, ¿no? La casa por la ventana, ¿no? El tejado, perdón, la casa por el tejado. La casa por la ventana también tampoco tendría mucho sentido, al igual que tampoco la casa por el tejado, que, bueno, siempre se hace al revés. Para acabar, no sé si a alguno le sorprendió el hecho de que ya no se impacten insectos en los parabrisas, 30 especies se extinguen cada día y ya las mariposas en España han caído un 70%, Carlos. Pues sí, y las abejas, que son súper importantes para la naturaleza, están también extinguiéndose. Bueno, pues es que es lo mismo que las patinetas. Hay que educar a la gente y hay que pensar bien el tema de que efectivamente tenemos que comer, pero no puede ser a costa de exterminar la propia fuente de la comida, ¿no? Y entonces se están usando insecticidas, pesticidas, se está abusando de la tala de árboles, de la desaparición de especies vegetales propias de los lugares que acompañan a unos insectos positivos, y se importan unas especies que pues realmente no son nada positivas. Bueno, pues, ¿qué podemos decir de esto? Pues lo mismo, hay que trabajar también en esta línea. Somos cada vez más personas y a lo mejor el tema legal o legislativo hay que estar permanentemente renovándolo, porque no se puede estar con planteamientos de finales del siglo XX cuando esto va a una velocidad enorme. Manolo. Bueno, muchos dicen que eso es como consecuencia del cambio medioambiental que estamos sufriendo y el calentamiento de la Tierra, que parece que es objetivo, ¿no? Pero casualmente el sábado yo he estado en un mariposario en Garachico, en la isla de Tenerife, que por cierto recomiendo, porque entras dentro y las mariposas te rodean, ¿no? te rodean, ¿sabes? y te lo explican, y la verdad que es una actividad bonita, que se puede hacer con los niños y muy educativa, pero viendo la cara de los mayores también era de asombro, y la mía también, ¿no? Y además te explican cómo, y lo ves directamente y las ves volando contigo y se te posan, es bastante sorprendente, ¿no? Entonces, todo este tipo de actividades lo que generan es en los seres humanos que podamos despertar nuestro amor al medio ambiente, porque yo creo que per se ya existe en todos nosotros, pero lo que hace falta es cultivarlo, ¿no? Y también creo que estamos en un momento bueno donde las informaciones que hay relativo a esto se trasladan al resto de la sociedad. Antiguamente esto parecía que era elitista, tenías que ser como muy culto para que te explicaran o te dijeran. Yo creo que ya ahora la cultura está muy accesible a todos. Bien, es verdad que hay que saber seleccionar un poco ese bombardeo de información que recibimos a través de las redes sociales y a través de internet y tal. Pero yo creo que sí, que hay que quejarse menos y que la gente tiene acceso a poder conocer si quiere, ¿no? Y concienciarse, ¿no? Y yo creo que esto debe de ser potenciado por parte de los políticos y de las concejalías y todo eso. Y yo creo que la mayoría de la gente trata de cuidar el medio ambiente, ¿no? Y que seamos capaces de hacer eso que ha dicho antes Carlos, de que si vemos a alguien
que se pasa un poco de la raya, Claro. con educación llamarle la atención. Y si no hace caso, no intervenir, llamar a la policía y punto y pelota. Pero yo creo que, aun cuando eso sea así, esa noticia, yo creo que estamos yendo en el buen camino y creo que la gente se debe concienciar y creo que lo está haciendo. Bueno, pues esperemos que así sea. Manolo, no te dio ningún momento por hacer así, ¿no? Lo típico que, claro, es una mariposa, un bicho y te da por apartar y darle un golpe. Yo me Nada. levanto todos los días en el campo Claro. y desde primera hora siempre me veo alguna araña o me veo alguna circunstancia que conviven conmigo Claro. diariamente. Estás acostumbradito ya bien a Yo vivir tengo en la la casa llena de naturaleza. hormigas ahora en la cocina. No, Y lo no, siento, no, pero las voy a exterminar. Carlos, no digas eso, cuando Carlos. le salta, cuando alguien No, visita solo mi las de mi casa casa. Vale. y le toca un saltamonte por fuera, salta como alma Claro. que ve al diablo y ya uno hace así y está acostumbrado. Y es verdad, Carlos, uno se acostumbra Sí. al resto de insectos con los que convivimos. En una casa en la ciudad es más complicado, ¿no? Bueno, a tenor de lo que ha dicho Carlos, para acabar, que nadie se asuste porque Carlos mate las hormigas de su casa, porque hay un estudio que indica que por cada humano que hay 4 millones de hormigas. Con lo cual, a lo mejor tampoco va a quedar muy desequilibrado el hecho de que algunas que molestan un poquito, pues bueno, sean invitadas a salir a otro lado o, digamos, pasen otra vida en el mundo de las hormigas, porque está claro que hay muchas. Y si no quieres ver hormigas, te tienes que ir a la Antártida, que es el único lugar del mundo donde no hay. Ah, no sabía eso. Se entiende, también, pues se congela. De todas formas, para que veas, una de las películas mías favoritas de pequeño fue Cuando ruge la marabunta. Porque exterminaba, Claro. el Charlton Heston aquel, exterminaba todas las hormigas. Y daba un poquito de miedo esa película, la recuerdo, la verdad que asustaba de cómo iban apoderándose de todo y comiéndose todo lo que encontraban por el camino, con lo cual entiendo tu fobia, Carlos, un poquito, ¿eh? Entiendo el que se te haya quedado grabado. Bueno, tenemos que terminar. Carlos Quitián, Manuel Cabrera, como siempre un placer estos ratitos de charla, instructivas como siempre, y dentro de poco espero verles por aquí otra vez como es habitual para charlar un poquito en directo. Un abrazo. Muchas gracias. Muy fuerte a los dos. Cuídense, hasta luego.